Ecuatorianos y ecuatorianas, hablar un tema de mucho interés. El déficit fiscal cerró el año pasado, el 2022, en una cifra igual al 1,7% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, menor a lo previsto. En cambio, el riesgo país, aún elevado, y finalizó en 1.250 puntos. Un gobierno que ha hecho sus tareas en materia fiscal. El 2022 terminó con unas cifras mejores a la prevista. El déficit fiscal se ubicó en un monto equivalente al 1,7% del Producto Interno Bruto PIB, es decir, unos 1.900 millones de dólares. En principio se esperaba que el déficit fiscal llegue al 2% del PIB, entre 2.200 millones de dólares y 2.400 millones de dólares. Sin embargo, pese a estas buenas cifras fiscales, todavía no logra generar confianza en el mercado internacional. El Ecuador todavía le sale muy caro pedir prestado dinero por las altas tasas de interés. Antes de seguir, ¿qué es el déficit fiscal? En términos generales, es el faltante de dinero que tiene el gobierno central debido a que sus ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos. Para el Ecuador ha sido un problema crónico que obligaba al fisco a contratar deuda y, debido al mal historial como pagador del país, las tasas de interés a las que ha accedido han sido elevadas, lo cual generaba otro problema: altas sumas por pagar año a año, que algún momento llegaron a sobrepasar lo que se destinaba a la educación y a salud. La caída del déficit fiscal en el 2022 obedece a mayores ingresos. Por un lado, se recaudaron más impuestos gracias a la reforma tributaria y al alto precio del petróleo. Generó más dinero para las cuentas del Estado, mientras que por el lado de los gastos ha sido cauteloso, sobre todo en obras públicas. Lo presupuestado para el 2022 era 1.524 millones de dólares, pero se gastaron apenas 1.311 millones de dólares al cierre del año 2022. Otro logro que resaltó el gobierno al cierre del 2022 tiene que ver con el final del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, por primera vez en 2 décadas. Pero pese a los objetivos alcanzados por el régimen del señor Guillermo Lasso, el país todavía no logra cuajar una mayor confianza, ya que el riesgo país de Ecuador cerró el 2022 en 1.250 puntos. En términos generales, este es un indicador que mide las posibilidades de pago de deuda de un país y es elaborado por el banco estadounidense JP Morgan. Si bien el indicador se ha reducido en los últimos meses luego del paro de julio del 2022, cuando se situó sobre los 1.700 puntos el riesgo país, y si el gobierno emitiera bonos de deuda en los mercados internacionales actual, la tasa de interés estaría por sobre el 10%. Pero ahora, para mi manera de ver, hay dos inquietudes en los inversionistas. ¿Qué pasará entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, FMI, en el año 2023? Si se suscribirá un acuerdo para atender las necesidades de financiamiento. ¿Y qué sucederá en el año 2025 tras el final del periodo del señor Guillermo Lasso? Si ven bien los resultados fiscales, pero a partir del 2025 los pagos de deuda crecerán y eso ocurrirá con una nueva administración, y por eso existen muchas incertidumbres en el mercado internacional. Además, si bien Ecuador está bien en el ámbito macroeconómico comparado con otros países, el problema actual es político. Contar con más recursos para pagar la deuda desde 2025 es complicado para la rigidez presupuestaria.
con presiones políticas y sociales que se resisten a aumentos de impuestos y recortes de gastos y subsidios. Dios, patria y libertad. ¡Viva el Ecuador! Muchas gracias, amigos y amigas.